22. 18 al 20. De 18 al 20, esta la van a tener para máximo el 15. ¿22? ¿22? ¿De 22, papi? Bueno, el 19 Des. es martes, lunes, martes. Para el 18 y ya, ya tienen que dar para estas fechas para su evaluación, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a. Ahorita hago el dibujito que no ustedes este despapalle, ¿vale? Ok. Entonces, ¿cómo está esta parte o cómo están las prácticas que solicito? Bueno, ahorita ya les puse la de la pantalla web, ¿vale? Que es la práctica 11. Ahí les coloco ya pues, el uso de la pantalla web, pues, prácticamente que ya la pueden controlar. El uso de la pantalla web mostrando un mensaje scroll y mostrando mensajes en diferentes formas de presentación. ¿Vale? Ya sea horizontal, vertical, como ustedes quieran presentarlo, pero que lo maneja de diferentes formas, ¿vale? Y en este caso también que puedan cargar imágenes, o sea, que puedan cargar alguna imagen dentro de la pantalla y muestre ahí su logo, ¿vale? El uso de la LED en conjunto con el sensor de HT11 o de HT22 y mostrando información de muestreo de la temperatura en tiempo real. Aquí no quiero gráficas, solamente quiero que me muestre los datos, en este caso, por ejemplo, temperatura relativa tal, temperatura, humedad relativa tal, y ya. O sea, y que se vean los cambios, ¿no? En ese momento, por eso se real time. Y la última. Uso de la pantalla LED usando ya sea el DHT11 o 22, mostrando una gráfica de muestreo animado usando los datos recolectados del DHT11. ¿Vale? En este caso, pues usando básicamente el mismo programa anterior, pero ahora en vez de manejar solamente números y unas letras por ahí, que se manejan de manera estética, ahora van a hacer una gráfica que se genere en el momento, que se vaya generando en ese momento y nos muestre los cambios de temperatura y de humedad. ¿Vale? Muchos como una especie de dashboard. ¿Vale? En chiquitos, pantallita. ¿Vale? Ok, esa es una. Luego, esta del MQTT, en este caso, aquí van a realizar un proceso de configuración de un servidor. ¿Vale? De hecho, aquí ahorita me gustaría explicar en el pizarrón qué onda con esa onda del servidor, ¿vale? Ahorita se las explico. Aquí lo que buscamos es que ustedes generen una infraestructura propia. Estamos hablando de crear un pequeño conjunto de servicios basados en nube, pero privada, ¿vale? Obviamente, todavía nos falta meter OpenStack, que nos falta meter un chingo de cosas, ¿no? Pero digamos que esta es la parte básica, la parte de base, ¿va? Entonces, vamos a implementar un servidor Mosquito, ¿vale? De hecho, ya está documentado por acá abajo. Aquí está, bueno, aquí hay dos, ¿vale? Aquí hay dos. Estas dos son diferentes, ¿vale? Aunque tratan de mostrar lo mismo, pero ahorita les explico cómo está esa situación, ¿vale? Muy bien, en este caso, bueno, van a implementar un servidor Mosquito que se empleará para las prácticas de intermediario y calidad de servicio, ¿vale? Ahorita les explico qué onda con Quality of Service. Van a instalarlo en su máquina virtual, en este caso, bueno, sí vamos a modificarlo para que se especifique que lo van a montar en la máquina virtual. Y el Mosquito empleará mediante el cubo Release, configuración, instalación del proceso y accesibilidad remota, usando una VM y el sistema operativo de su elección. ¿Vale? Muy bien. Vale. Entonces, aquí van a instalar un broker, que es un intermediario, lo van a configurar y van a usar algunos comandos de prueba para crear un topic o crear una base, crear un topic y a partir del topic ustedes envían un mensaje y en otra máquina distinta puedan conectarse a ese broker y recibir el mensaje. ¿Vale, muchachos? Eso es básicamente lo primero aquí. Luego, configuración, en este caso, esta también ya está documentada. Ya estamos viendo esto. Ahí está. Configurar en este caso el ESP32 de tal manera que puedan usarlo con MicroPython, ¿vale?
Esto es que van a reprogramar completamente su ESP32 y le van a montar MicroPython en la última versión que tengan disponible. ¿Va? No hay mucho problema con eso, de hecho también ya está documentado, ya lo tengo en las prácticas ahí, así que no creo que tengan tanto problema con eso. ¿Va? Ahora, para la configuración, si en algún punto necesitan recuperar su ESP32, no lo quieren manejar después con MicroPython, lo quieren manejar con el software sin problema, también ya está documentado el proceso de cómo poder recuperar su ESP32 como si no hubiera pasado nada. ¿Vale? Entonces, ahí están las dos prácticas, yo te les muestro lo que está todo este rollo. ¿Va? Esto ustedes van a igual a configurarlo, a montarlo y van a comprobar su funcionamiento. ¿Vale? Y luego, por último, la práctica 14, antes de meterme a todo lo demás, digamos que esta es la más pesada. Porque de ahí la que sigue es la del relevador, pero ya la extendí para manejarlo con broker y con aplicación móvil. ¿Vale? Entonces, bueno, ya ese es otro paper. Sí, es otro paper. Entonces, bueno, en este caso, esta es la, digamos, la más pesada. Van a realizar la práctica donde se realice lo siguiente. Uno, tendrán en un Raspberry tendrán un proceso consumidor, ¿vale? Va a estar escrito en Python o en C, ¿va? En la práctica que tengo documentada está en C, pero ustedes quieren lo pueden hacer en Python. Que se conecte a un broker Mosquito, ¿vale? Este proceso se suscribe al topic, en este caso configurado por el productor, y los datos recolectados deberán guardarse en una base de datos MySQL o MariaDB, ¿vale? O Postgre, cualquiera de los tres. Aquí la cuestión es que la base de datos estará en una máquina virtual, ¿vale? O sea, su broker ya lo tiene en una máquina virtual, su servidor de base de datos estará en otra máquina virtual, ¿vale? Y en este caso, en el Raspberry implementarán un proceso que se conecte al broker y extraerá los datos de ese broker, ¿vale? Tendrán que hacer lo que le tengan que hacer y mandan los datos hacia la base de datos. ¿Va? 2. El proceso productor, en este caso una Raspberry con DHT11 o DHT22, deberá de suscribirse a un broker, crear el topic, en este caso el productor tiene que crear el topic, ¿vale? Que es básicamente el almacén donde vamos a guardar los datos del censado. ¿Vamos? Y publicarlo en el servidor Mosquito, ¿vale? Mosquito es Malicious Queue Transfer, no sé qué, ¿vale? Este proceso obtendrá y publicará los datos al broker. ¿Qué datos va a publicar? Bueno, en este caso debe de extraer el nombre del nodo. O sea, no es nada más de que yo saco los datos de temperatura y humedad, sino necesito saber de dónde viene. ¿Estamos? Entonces, nombre del nodo, timestamp, que es la fecha y la hora en la que se extrajo el dato, humedad relativa y la temperatura relativa. Esos 4 datos, ¿vale? La conexión al broker será en otra máquina virtual, o sea, prácticamente la máquina virtual que ya había creado previamente, ¿vale? La configuración del broker deberá de ser en una máquina virtual con un sistema operativo de selección. Recuerden configurarlo para acceso remoto, basarse en la práctica de configuración del Mosquito, ¿vale? Luego, en el ESP32 se va a crear un proceso. Ya previamente ya configuraron su ESP32 con MicroPython, ¿vale? Entonces van a crear un proceso, ¿va? Que va a publicar los mismos datos que el que publica la Raspberry. Esto es obvio porque el topic ya viene configurado para manejar ciertos datos. Entonces, el ESP32 debe de publicar los mismos datos. ¿Estamos de acuerdo? En el mismo orden. Nombre del nodo, fecha de obtención, timestamp, humedad relativa y temperatura relativa, ¿vale? Siguiendo una estructura, bueno, la siguiente estructura. Cuando vean la práctica verán algunos otros detalles que no puse aquí. El ESP32 deberá de configurarse en una red Wi-Fi que esté dentro del segmento de la red en la que está el Raspberry Pi y los otros servidores, ¿vale? El proceso debe de validar los datos y la recolección antes de ser enviados. Esto es garantizar que el ESP32 envía datos válidos y no valores nulos.
¿vale? Como se habrán dado cuenta, el DHT11 tiene errores de censado. Sí. Entonces, ustedes deben de validar, antes de enviarlos, deben de garantizar que esos datos sean válidos. ¿Estamos? Luego, en este caso, no deben de ser nulos por errores de censado. Luego, tenemos lo siguiente. Debe de usar el QO1, ¿vale? Esto va a garantizar que si un mensaje, o en este caso, el proceso del broker se desconecta, por alguna situación, por ejemplo, la red que se vaya al wifi o algún pedo, los datos se almacenan de manera temporal en la memoria del dispositivo, y cuando se vuelve a reconectar le llega todo el chingadazo de mensajes, ¿vale? Muy bien, entonces deben usar el QO1. El QO2 no está completamente implementado, por eso les pido el 1, ¿vale? Que es compatible con este dispositivo y deberá manejar señales visuales para indicar códigos de error y si los datos son correctos. ¿Va? Esto, aquí le voy a poner algo, si ya ustedes lo quieren implementar, pues está bien, sería un extra. Si no, pues no hay problema. Profe, ¿el cubo ¿Vale? qué es? Ahorita les explico qué es un cubo. Opcionalmente, pueden agregar un OLED al ESP32 que muestre los datos en RT como la práctica de datos, bueno, de visualización animado en RT. ¿Vale? Eso es opcional, no es a fuerzas, pero sería bonito verlo. Ok, el archivo. No se puede juntar el archivo, ¿por qué? ¿Ya está muy grande o qué? Asegúrate que tienes permiso para compartir. Ahora. Bueno, ya saben, ¿no? ¿Qué tiene que ponerle ahí? Muy bien. Eso es opcional, ¿vale? No me dejan ponerlo de la pantalla, ¿vale? No sé por qué, pero bueno. Yo creo que debería haber dicho el sistema ya es mucho más machi. Bueno. Eso es una práctica completa ya. Eso es casi para evaluación. Bueno, de hecho sí es para evaluación. Ok, bueno. Aquí tenemos, dentro de esto, tenemos aquí dos ejemplos, dos ejercicios. ¿Vale? Que está, pues, un poquito más documentado. Bueno, no más documentado, sino la perspectiva de aplicación es diferente. Aquí manejé dos perfiles, ¿vale? En este caso, se divide en varias partes que muestran un aspecto sobre la aplicación de obtención de datos, en este caso un sensor, usando un broker intermediario, en este caso Mosquito. Aunque también puede usarse HiveMQ o ActiveMQ, ¿vale? Persistencia de datos en caso de desconexión del suscriptor y generación de datos por parte del publicador. O sea, básicamente el modelo productor-consumidor, ¿vale? Estos ejercicios muestran el funcionamiento de un sistema acoplado a varias tecnologías como son electrónica, sistemas operativos para sistemas embebidos, broker, en este caso Mosquito y Redis, bases de datos para el almacenamiento de datos censados y un simulador de persistencia usando SQLite, ¿vale? Esto es para, digamos, garantizar una especie de QO, ¿va? Se aplican conceptos de configuración basada en servidores y Redis, compilación de aplicación de sistemas resilientes y resistentes a fallos, soporte para almacén de datos usando MySQL y MariaDB. Esta primera parte del proyecto a desarrollar usando Raspberry Pi DHT11. En la segunda parte de las prácticas se aplicará el uso de un entorno como SP32 WROOM y su aplicación con MicroPython para conectarse a la cola de mensajes mediante el uso de una red Wi-Fi entre el sensor conectado y la Raspberry Pi. Generen datos de forma consistente, concurrente, constante para desarrollar un entorno de mayor realismo en la aplicación. ¿Vale? Sí, cabe señalar que quizás tengan algunos errores en el documento. Esto es normal porque, pues, ya saben, uno escribe mal a veces. Y por ocurrir visualizar cada práctica desplegada en estos documentos y configuraciones para darle continuidad, ¿no?
Entonces, en esta práctica, básicamente aquí se muestra el funcionamiento de Redis, ¿vale? Aquí explico qué es un broker, aplicaciones, importancia, teoría básicamente, ¿va? Aquí trabajamos con interoperabilidad, Raspberry Pi, Python y cliente C, ¿va? Aquí viene instalación, cómo va más o menos la práctica, ¿vale? El código C para extraer los datos, compilar y ejecutar, cómo se compila, cómo se ejecuta. Aquí, bueno, ejecutar el suscriptor, en este caso es otro proceso, pero escrito en Python, ¿vale? La estructura de funcionamiento, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos qué ventajas tenemos sobre el uso de HTTP y TCP, ¿vale? Conexión máquina-máquina y demás, ¿vale? Tenemos aquí la explicación de todo, ejemplo práctico con cubos, ¿vale? Y tenemos aquí un publicador con cubos, ¿va? Esta parte, digamos que aquí explicamos qué es cada cubo, de manera muy rápida, ¿vale? Datos no críticos con alta frecuencia, datos importantes, datos críticos, órdenes, datos financieros, automatización, etcétera, ¿vale? Para eso es el cubo 2, pero aquí en este caso vamos a manejar cubo 1, ¿va? Entonces aquí tenemos la configuración del SP32, ejemplo práctico con cubos. Aquí tenemos una práctica de un publicador, una práctica para un suscriptor, ¿vale? Con cubo definido, ¿vale? Aquí se ve cómo funciona. Comparativa experimental, ¿vale? En este caso aquí varias propuestas, consideraciones de implementación, ejemplos prácticos con Python. Aquí se utiliza PAHO, MQTT, ¿vale? Aunque para la práctica que voy a documentar con el relé, bueno, obviamente les muestro primero cómo usar el relé rápidamente. Supone que no saben usarlo, pero la cuestión aquí es cuando queremos mandar los mensajes, pues bueno, no hay tanto problema. Haciendo ya el otro no hay tanto problema. El problema es la conexión con la aplicación móvil. Ese sí es un poquito lioso, ¿vale? Ejemplo con cubos ceros, ¿vale? Aquí tenemos pues un ejemplo, ¿va? La mayoría de ejemplos de esto autogeneran datos, ¿vale? No utilizan el sensor, sino que generan datos de manera aleatoria, ¿vale? Esto es nada más para mostrar su funcionamiento, ¿vale? Ejemplo con cubo 1, aquí tenemos un ejemplo con cubo 1, ¿vale? Tenemos aquí características del ejemplo. Ejemplo con cubo 2, tenemos aquí los ejemplos con cubo 2 y el protocolo de 4 pasos del nivel 2, que es el cubo, en este caso 2, que es publicación, confirmación del mensaje, autorización y confirmación de que el proceso termina, ¿vale? Esto es un poco más pesado, pero esto no está completamente implementado en el MicroPython, ¿vale? Por eso no se los pido en el SP32, ¿vale? Descripción, qué es cada cosa, analogías, comparación entre cubos, ¿vale? Persistencia de mensajes en caso de fallo. Esta es una parte muy importante, porque si hay desconexiones o algo, pues obviamente los datos no se deberían de perder, ¿no? Estrategias para mantener los mensajes. Aquí tenemos varias estrategias, como lo que es manejo de memoria, ¿vale? Manejamos memoria, ¿vale? Persistencia de datos del lado del suscriptor, o sea, quien recolecta, ¿vale? Usar aquí, por ejemplo, opciones un poco más avanzadas, mensajes retenidos. Esto utiliza la memoria del dispositivo para mantener los mensajes hasta que se restablezca la conexión. Esto está limitado a la cantidad de memoria que tenga el dispositivo, ¿vale? O sea que aquí, si ustedes manejan una estructura, por ejemplo, de retención de mensajes, pues aquí lo recomendable es que utilicen alguna memoria externa para guardarlos temporalmente y después los manden al broker, ¿vale? Así garantizan que no haya pérdida de mensajes, ¿vale? Opción avanzada, usar Redis o SQLite, ¿vale? De SQLite en RAM no me quedó, la neta, porque SQLite en RAM no está bien implementado, se tiene que implementar sí o sí en archivo,
¿vale? Entonces, no, esta parte de SQLite en RAM no queda muy bien que digamos. Y tenemos aquí Redis también. Este Redis, si es como tal un servidor que pueden utilizar en microservicio o como servidor, ¿vale? Y manejamos lo que es todos los mensajes en RAM, ¿vale? Seguridad y control, integración de Basis Queue y acceso en RAM. Aquí tenemos comparativas, las opciones, caracterizaciones y la práctica. Uso de cola de mensajes persistente en Mosquito, en este caso con Python. ¿Va? Aquí tenemos ya cómo es el fundamento del funcionamiento. Aquí viene la configuración de Mosquito, en este caso del broker como tal. Configuración del simulador, ¿vale? Publicador, publica. Pero recuerden que estos son datos, datos aleatorios, no utiliza el sensor. Aquí son datos random, ¿vale? Esto es para demostrar cómo funciona, ¿vale? Código del suscriptor, cómo extraer los mensajes de la cola. Aquí viene procedimiento de prueba. Aquí viene cómo deben de realizar el proceso para probar que funciona, ¿vale? Resultado esperado, mensajes que se reciben, ¿vale? Luego, análisis didáctico, preguntas para reflexión. Y aquí viene la siguiente práctica: cola de mensajes persistente con Redis y Python, ¿vale? Las prácticas de arriba son solamente meras simulaciones, nada más para probar que funciona, ¿va? Ahora, aquí, en este caso, es instalación de Redis. Aquí viene cómo se configura, cómo se hace, cómo se ejecuta Redis, ¿vale? Cómo se habilita y todo lo ¿vale? Luego, cómo generar un publicador, ¿va? Aquí tenemos ya cómo publicar datos desde Redis. Luego, suscriptor, cómo vamos a consumir la cola de mensajes. Aquí viene cómo consumimos. Y se simula la reconexión, ¿vale? Y qué es lo que debe de recibir, ¿vale? Ok. Bueno, tenemos aquí otra práctica del tema de laboratorio con mensajes en SQLite, ¿va? Aunque esta no me quedó bien. Esta práctica pues sí la pueden olvidar un poquito, ¿vale? Y suscriptor, estos mensajes tipo que son en persistencia en disco, ¿vale? Esta sí la pueden usar sin problema, ¿vale? Observaciones, cómo simular reconexión, los comandos de SQLite para ver que realmente están metiendo los datos a la base de datos de SQLite, ¿vale? Comparación de Redis con Mosquito, ¿vale? Por último, manual de práctica de laboratorio, encolado y persistencia de datos con Mosquito, Python 6, MariaDB, ¿vale? Y aquí es una implementación ya más completa, ¿vale? Ya utilizando sensor, el publicador, pero este es un publicador local. Sí, gracias, Y viene todo ya para leer humedad, temperatura, suscriptor, en C, ya viene todo el pedo en C, ¿vale? Y propuestas de mejora, sí, eso ya es todo local, ¿vale? Propuestas de mejora, conclusiones y, bueno, preguntas de reflexión, ¿vale? Manual de práctica de laboratorio, encolado y persistencia de datos 7 con Redis, Python y C, ¿vale? Y aquí viene todo el procedimiento para realizar el proceso de configuración puesta en marcha de Redis, ¿vale? Extraer los datos del sensor y mandar los datos a Redis. Y el suscriptor en C, pues que se conecte al servidor Redis y extraiga los datos, ¿vale? Aquí está la base de datos, las conclusiones, propuestas de mejora y demás, ¿vale? Y bueno, conclusiones generales de todo el desmadre que se armó ahí. ¿Va? Esta es una práctica tosca, no es tan chida, por eso les digo que la pueden ir checando con tiempo. ¿Va? Después tenemos la 14. Entonces, Redis va a estar en la. Esa es como práctica. No lo metí como, digamos, o sea, para que ustedes prueben cómo funciona. ¿Vale? Porque en sí, la práctica más severa, digamos, que tenemos, que les puse aquí, la 14, es con Mosquito, ¿va? Aunque si se me mete lo loco, les puedo pedir la 15, pero ahora con Redis. O sea, todo lo de la 14, pero utilizando Redis. Pero Mosquito, ¿dónde debe de ir? En una máquina virtual. En una máquina virtual. Ahorita les explico esa parte, ¿vale? Ok. Muy bien, y la práctica 14, que también está toda documentada, ¿vale? Esta sí está más documentada porque inclusive aquí ya internet o algo No funciona por ahí. que ya lo borró, dice.
a ver si lo pueden ver ustedes. Manual práctica. Bueno, es el de la práctica 14. Déjenme ver si yo lo tengo por aquí. Sí, la azul. La azul de chocolate. A ver. ¿Lo ves? ¿Ya ves? Ya. A ver, déjenme buscarlo. ¿De qué van a hacer eso ustedes? Debe estar en Google Drive. A lo mejor lo subió, pero no hay acceso. El mundo me dice que sí. Es que los del semestre pasado no llegaron a Mira, nada. nada, que nada. Mira, aquí tienes dos opciones. ¿Sí? Que a lo mejor es la red. Una vez le pasó a esta niña, así, me perdí más que te perdí. Sí. Bueno, aquí lo tengo. ¿Vale? Adquisición de datos IoT con SP32, Mosquito, MariaDB. Y esta parte ya no la terminé de implementar, aunque la dejé documentada. Una de las partes esenciales que también tiene el IoT es que debe de manejar seguridad. ¿Vale? Entonces, bueno, lo dejé medianamente documentado. Aquí hay dos cuestiones que ya no me dio tiempo porque ya no me alcanzó el semestre. ¿Vale? Una, tenía que crear un conjunto de certificados autofirmados y decirle al servidor que utilizara los certificados. ¿Vale? Pero ya no me dio tiempo de terminarlo. Pero a lo mejor ustedes sí lo acaban. No. ¿Cómo que certificados autofirmados? Los certificados autofirmados son certificados que el sistema utiliza para encriptar los datos y no viajen en claro. Ahorita explico esa parte también, ¿va? Nomás lo que quiero es mostrarles qué es lo que contiene la práctica. ¿Vale? En este caso, la práctica es diseñar, implementar y validar una infraestructura IoT válida, basada en SP32 y Raspberry Pi con transmisión de datos por Mosquito y almacenamiento seguro en bases de datos, incluyendo una extensión opcional con cifrado SSL para conexiones seguras. ¿Vale? Esto es que podemos agregar encriptación para que los datos no viajen no viajen en el aire claro, sino que vayan cifrados. ¿Vale? Objetivos: configurar un broker, configurar el SP32, implementar un cliente suscriptor en lenguaje C que inserte los datos en una base de datos, diseñar e implementar estructura de base de datos, implementar un cifrado opcional para conexiones seguras, validar el flujo de adquisición, transmisión y almacenamiento en tiempo real. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va esto? Tenemos la Raspberry Pi, un servidor Mosquito. Esto se conecta a una Raspberry. La Raspberry va a estar conectado a una LAN y en la LAN va a estar configurado una PC con el suscriptor en C, ¿vale? O a la base de datos, ¿vale? El SP32 va a utilizar un DHT11 más lo que es el procesamiento de mensajes más la conexión a un broker Mosquito, ¿vale? En el puerto 1883. El broker Mosquito estará dentro de la Raspberry Pi utilizando también lo que es la conexión con el protocolo MQTT y SQL utilizando MariaDB, ¿vale? Con seguridad y soporte de datos. Aquí viene la lista de componentes que necesitan, el desarrollo, ¿vale? Aquí viene toda la parte de desarrollo, aquí viene la parte de la base de datos, ¿vale? Aquí viene cómo crear el usuario de la base de datos. Aquí, esta parte ya no la terminé, pero bueno, si ustedes la quieren intentar terminar, adelante. ¿Vale? Sería bueno que la terminaran. ¿Va? Aquí viene lo que son la parte de configuración del servidor para que la base de datos esté cifrada. ¿Vale? Luego configuración del servidor para cifrado, reinicio y demás. ¿Vale? Crear el usuario para que se manejen los certificados y probar la conexión con TLS. ¿Vale? Muy bien. Y aquí viene para utilizar los certificados, o sea, para que validen si su cliente está
usando realmente los certificados, aquí viene ya el comando, ¿va? En este caso, bueno, también si no quieren utilizar certificados, no hay problema. Aquí hay una manera de cómo pueden utilizar MariaDB sin utilizar certificados. Aquí ya está bien el ejemplo, ¿vale? Aquí viene también la configuración de Mosquito, cómo validar toda la configuración de Mosquito, ¿vale? Los parámetros, esta parte es importante en este caso para la Raspberry, para permitirle el puerto 1883 y una redirección, ¿vale? Utilizando iptables, ¿va? Tenemos ya para realizar las pruebas pertinentes y pues bueno, pues enviar mensajes, ¿vale? Aquí viene el publicador, aquí viene todo el publicador completo, el suscriptor, aquí viene todo el suscriptor, ¿vale? Que en este caso pues está escrito en C, ¿vale? Y cómo se ejecuta, ¿vale? Ahora aquí viene lo referente al SP32, se darán cuenta son varios puntos que están definidos, son 11 puntos, ¿vale? Que tienen que tomar en cuenta para cómo está funcionando el ejercicio, ¿vale? Y tenemos tabla de indicadores. Esta tabla de indicadores va a darnos flashazos o señalizaciones LED para indicar si hay un error al conectar en la Wi-Fi, si no se puede sincronizar con un NTP o se puede sincronizar, ¿vale? Errores al leer el sensor, ¿vale? Publicación exitosa, error al publicar o error al conectar, ¿vale? Todo esto son señales visuales del SP32, ¿vale? Ya ustedes pueden hacer las pruebas pertinentes para comprobar si esto realmente funciona. Ustedes pueden desconectar el Wi-Fi, pueden desconectar el servidor, el Mosquito, o etcétera, y pueden comprobar que está funcionando esto, ¿vale? Y ahí viene todo el santo código que se avienta despapalle. ¿Me permitiría Daniel Cristóbal? ¿Quién es Daniel? Yo. Ok, es que te manda el ¿Vale? Y aquí podemos ver el flujo utilizando una consulta a la base de datos, viendo cómo está insertando los mensajes en tiempo real, ¿vale? Conclusiones y demás, ¿vale? Bueno, este documento, si se dan cuenta, está más pequeño que el anterior, porque el anterior nos despliega básicamente toda la parte teórica del funcionamiento de un broker, ¿vale? Los QOs y las caracterizaciones del broker. ¿Va? Mientras que, y las pruebas básicas. De aquí, pues ya tenemos la práctica ya más condensada. ¿Estamos? Ahora, aquí tenemos, las conclusiones, propuestas de mejora y los anexos, ¿vale? Aquí el primer anexo es instalación de MicroPython en SP32, ¿vale? Aquí ya, en esta ya está documentada cómo van a configurar su SP32 con MicroPython, ¿vale? ¿Qué necesitan? Esto, cómo manejan los permisos, los puertos, instalar las librerías, revisar que tengan los permisos. Esto es en Windows, digo en Linux, ¿no? En Windows se maneja de una manera un poco diferente. Cómo se flashea, donde se descarga, cómo se flashea, ¿vale? Y aquí viene cómo flashear el firmware, tanto en el Linux como en Windows, ¿vale? Verificación y pruebas, cómo se pueden conectar, ¿vale? Al servidor, en este caso a MicroPython del SP32. Aquí está a elección de ustedes. Pueden hacerlo directamente en consola, con Minicom, lo pueden hacer con Qt, lo pueden hacer con algún IDE que les permita conectarse o con Visual Studio Code, ¿va? Pero aquí lo importante es que ustedes tengan su SP32 ya configurado, ¿vale? Y ejercicio de prueba, pues aquí van a tener como, pues vaya a hacer que parpadee el LED, ¿estamos? De volada. Y pues cómo lo terminan y todo, ¿vale?
Y por último, bueno, tenemos instalación del firmware original de Expressive en el SP32, ¿vale? Y aquí viene todo el procedimiento para instalar el software original, ¿vale? ¿Estamos? Si ustedes quieren recuperar su SP32 al estado de fábrica, ¿vale? Aquí viene todo. Validación y pues bueno, ya tienen ahí Picocom, Minicom, etcétera, y bueno, ya está. Muy bien. Nada más. ¿Nada más? Tienen mucho que leer. Muy bien. Bueno, ahí tienen para entretenerse un rato.